Ok. Buen día, compañeros, compañeras. Vamos a hablar de nuestro tema que es entropía y conteo. El objetivo de esta presentación es mostrar cómo la entropía de una variable aleatoria discreta se puede utilizar como herramienta de conteo para estimar el tamaño de un conjunto. Es un tema que se abrió en los años 60 y se popularizó recién en los años 2000. Para esto comenzaremos definiendo la entropía de una variable aleatoria discreta y resultados importantes para nuestro tema. Y luego conversaremos algunas aplicaciones para problemas de conteo. Veremos una aplicación corta y dos problemas más largos. Y terminaremos con un problema abierto. Entonces empezamos por definir la noción de entropía que usaremos más adelante. Definimos X, una variable aleatoria discreta sobre un espacio de probabilidad. Y notaremos P de X, la probabilidad del evento X grande es igual a X, y el rango de X como los valores que puede tomar X con probabilidad positiva. Con esto, la entropía de X está definida por esta suma. Y para relacionarlo con lo visto en clase, observamos que esta definición de la entropía corresponde a la entropía de esta partición medible alfa con la medida push forward. Definimos a continuación la entropía binaria, que es la entropía para una variable aleatoria de Bernoulli con probabilidad P. Y esta entropía está definida entre 0 y no, es creciente hasta un medio y decreciente después. Y con esto alcanzamos al lema que es el lema que nos permite em, hacer una relación entre entropía y conteo, que es el lema de maximidad de lo uniforme. Ese lema toma un X, una variable aleatoria, y se puede acotar la entropía de esta variable por el logaritmo de su rango, y la cota se alcanza si X es uniforme. Una manera de ver la relación con este lema es la siguiente. Dado un conjunto finito C, del que queremos estimar su tamaño, podemos considerar la variable aleatoria X que selecciona de manera aleatoria y uniforme un elemento que está en nuestro conjunto C. Y luego observamos que el tamaño de C es exactamente el rango de X, y con eso, usando el lema que vimos antes, podemos concluir resultados sobre el tamaño de C estudiando la entropía de X. Lo que se hace en general es primero encontrar una cota superior para la entropía de X, y entonces después se puede acotar el tamaño de C. Para acotar esta entropía, por lo general se siguen etapas que se parecen entre ellas, que sería lo siguiente. Primero se encuentra el conjunto finito C del que queremos encontrar su tamaño. Después definimos X, la variable aleatoria, que selecciona de manera aleatoria un elemento de C. Por lo general es conveniente representar X como un vector de variable aleatoria, donde cada coordenada del vector corresponde al evento el objeto está en X. Y para acotar nuestra entropía X, vamos a introducir dos lemas que son útiles para nuestras aplicaciones. El primero es el lema de Scherrer, que dado F una familia de subconjuntos de N, nos permite acotar la entropía de un vector aleatorio por la suma de la entropía de cada coordenada. Y también tenemos el lema de la subaditividad, que dado un vector aleatorio, también se puede acotar su entropía por la suma de cada entropía. Con esto podemos aplicar con las aplicaciones de conteo. Primero vamos a ver una aplicación rápida que es sobre la suma de coeficientes binomiales. En esta primera aplicación queremos demostrar un teorema que es una cota para la suma de los coeficientes binomiales, y eso nos permite establecer una relación directa con la entropía. El teorema es el siguiente: para un alfa inferior a un medio fijo, la suma de los coeficientes binomiales es inferior a 2 elevado a la entropía de alfa n. Vamos a dar una idea rápida de la demostración, pero primero observamos que esta cota sí es relevante, ya que al usar la aproximación de Stirling, cuando n tiende a infinito, se encuentra de nuevo nuestro término de 2 elevado a la entropía de alfa. Y entonces,
Ahora vamos a dar una idea de la demostración para ver cómo se relacionan entropía y conteo. La idea es usar la propiedad de maximidad del uniforme como lo vimos en la primera parte. Vamos a definir C como la familia de todos los subconjuntos de 1 a n de tamaño a lo más alfa n. Y notamos que el tamaño de C es exactamente nuestra suma de nuestro teorema. Después se define X, la variable aleatoria que elige un elemento de C de manera uniforme. Y el hecho de que se elige de manera uniforme nos permite aplicar la propiedad de maximalidad del uniforme. Y también después vamos a usar algunas propiedades de subjetividad y simetría para reducir el problema a ver que la entropía de X es inferior a la entropía de alfa n. Y luego ver que basta ver que la entropía de X1 sería inferior a la entropía de alfa con X1, la variable aleatoria que corresponde al evento de que 1 esté en X. Y luego definiendo nuestro parámetro P como la probabilidad que 1 esté en X, reducimos de nuevo el problema a ver que la entropía de P es inferior a la entropía de alfa. Después vamos a desarrollar la expresión de P con herramientas de probabilística y se obtiene que P es inferior a alfa y como vimos antes, alfa es inferior a un medio, entonces la función de entropía es creciente y ahí se obtiene la cota. Ya. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo que se trata de encajes de grafos. Y primero vamos a definir lo que es un encaje. Un encaje de un grafo H a un grafo G es una función inyectiva que va de los vértices de H a los vértices de G y que preserva las aristas. Es decir, si tenemos dos vértices en H que están unidos por una arista, entonces sus imágenes también van a estar unidos por una arista en G. Y bueno, para entender un poco vamos a ver un ejemplo y primero notamos que si tenemos un encaje de un grafo H en un grafo G, en particular tenemos el grafo H como subgrafo en G, pero varios encajes pueden definir un mismo subgrafo. Entonces, en el ejemplo que se ve en pantalla, a la izquierda tenemos un triángulo y a la derecha tenemos un grafo más grande que tiene el triángulo como subgrafo. Y notamos que cualquier función biyectiva entre los vértices del triángulo de la izquierda con los vértices del triángulo de la derecha definen un encaje. Y todos definen el mismo subgrafo. O sea, son 6 encajes y un subgrafo. Bueno, y definimos em de h, g como el conjunto de los encajes de h en G y embed de h, g como la cantidad de encajes de h en G. Y para L natural definimos embed de h, L como la máxima cantidad de encajes del grafo H a un grafo G con L aristas. Y nuestra idea es encontrar cotas para embed de h, L para el grafo H cualquiera y L natural cualquiera. Como un ejemplo, que no vamos a entrar en detalle, pero que se puede ver con argumentos de conteo, se tiene que embed de K3, que es el triángulo, L, es menor o igual, bueno, a lo que se ve en pantalla, que es una constante por L elevado a 3 medios. Y a continuación vamos a encontrar algunas cotas más generales para cualquier grafo. Pero para ello necesitamos definir nuevas nociones. Bueno, vamos a definir lo que es un edge cover y dado un grafo H, un conjunto de aristas F, es un edge cover si cubre a todos los vértices. Es decir, si para todos vértices hay una arista en F que contiene el vértice. Y definimos ρ de H como el mínimo tamaño de un edge cover de H. Y notamos que equivalentemente podemos definir un edge cover como una función phi que va de las aristas de H a 0,1 tal que cumple la ecuación que se ve en pantalla, la ecuación 1, que dice que para todo vértice, la sumatoria de phi de e sobre las aristas, sobre las aristas que contienen al vértice, es mayor o igual a 1. Y notamos que esta función define un edge cover dado por las aristas que tienen el valor 1, asignado al valor 1, y la ecuación 1 nos dice exactamente que todo vértice debe ser cubierto por al menos una arista del edge cover. Y podemos definir ahora ρ de h como el mínimo de la sumatoria de los phi de e sobre todas las aristas, que va a ser el cardinal del edge cover, sobre todas las funciones phi que cumplen lo anterior. Ya. Ahora notamos que definimos el phi de h como, o sea, como un problema lineal, de programación lineal, como el óptimo problema de programación lineal. Y la gracia que tiene esto es que podemos relajarlo y definimos
rho estrella de H como el mínimo de los phi de E, sumando sobre todas las aristas, de funciones phi que van de las aristas de H, pero ahora al intervalo 0,1. Es decir, cada arista tiene asociado un valor real entre 0 y 1 y que además cumple la ecuación 1. Entonces, de la teoría de programación lineal, cosa que no vamos a entrar en detalle, se puede ver que el problema lineal relajado, donde las aristas tienen valores reales, siempre tiene una solución racional. Bueno, y anteriormente habíamos mencionado que embed de K3,L era menor o igual a, bueno, lo que se ve en pantalla, que es una constante por L elevado a 3 medios, y se puede ver que el rho estrella de K3 es exactamente 3 medios, dado por la función que a cada arista le asigna un medio. Es decir, tenemos que embed de K3,L es menor o igual a una constante por L elevado a la rho estrella de K3. Y sorprendentemente, este resultado se generaliza para todo grafo H. Y eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Que es que para todo grafo H hay una constante C1, tal que para todo L natural, embed de H, L es menor o igual a C1 por L elevado a rho estrella de H. Y vamos a demostrar brevemente este resultado que utiliza técnicas de entropía. Bueno, primero tomamos un grafo H, un L natural, y consideramos un grafo G con L aristas. Y consideramos X una variable aleatoria dada por elegir uniformemente un encaje de H en G, y notamos que podamos representar X como un vector aleatorio que va de X1 hasta X por la cantidad de vértices de H, donde cada coordenada va a representar un vértice de H y los valores posibles que toman las coordenadas van a representar vértices de G, que van a ser asociados al encaje. Es decir, este vector representa una función de los vértices de H a los vértices de G. Entonces, la coordenada Y va a representar un vértice en H y el valor que puede tomar va a ser el vértice de G al que es mapeado el vértice correspondiente de H por el encaje. Ya. Y como X es uniforme, vamos a tener que su entropía va a ser exactamente log de embed de H, G, bueno, que era la cantidad de encajes, y esto por propiedad de la maximalidad de la uniforme, por lo que nos basta ver que la entropía de X es menor o igual a rho estrella de H por log de una constante que solo depende de H por L, ya que después, bueno, simplemente tomando exponente, concluimos lo que queríamos, y como G es un grafo cualquiera con L arista, se concluye la cota que queríamos. Es decir, ahora redujimos todo a acotar la entropía de una variable aleatoria, que es lo que habíamos mencionado de las técnicas del comienzo. Bueno, es básicamente lo que hicimos. Así que ahora vamos a acotar esta entropía. Bueno, para ello tomamos phi estrella de las aristas de H al intervalo 0,1 óptimo del problema lineal que mencionamos antes. Problema lineal relajado, es decir, que se cumple lo que está en pantalla. Y además que la suma sobre todas las aristas es rho estrella de H, que es básicamente que es el óptimo. Bueno, y tomamos un C natural, tal que C por phi estrella de E sea un natural para todas las aristas, y esto se puede hacer porque habíamos dicho que el problema lineal relajado siempre tiene una solución racional. Así que tomamos una solución racional y podemos escoger este C. Ya. Bueno, y ahora vamos a aplicar el lema, o aplicando el lema de Schiller, que se mencionó al comienzo. No vamos a entrar en detalle en cómo se aplica, pero hay que solo elegir un conjunto conveniente. Se puede llegar a la desigualdad que está en pantalla, que es que la entropía de X, que es igual a la entropía del vector aleatorio, va a ser menor o igual, bueno, a esa suma sobre todas las aristas eh, de phi estrella de la arista por la entropía del par XU, XB, donde la arista, bueno, es UB. Y bueno, tenemos esta desigualdad dada por el lema de Schiller, y ahora para seguir acotando nos gustaría acotar la entropía del par XU, XB. Notamos que para una arista V, como X es un encaje, XU y XB tienen necesariamente que ser mapeados a una arista en G, porque U y B es una arista en H y es un encaje. Entonces, como G tiene L aristas, el par XU-XB se puede mapear a lo más a L aristas. Y como, bueno, en este caso el orden importa, porque los encajes son funciones, por cada arista se puede hacer de dos formas posibles, es decir, el par XU y XB puede tomar dos L valores posibles, correspondientes a las L aristas. Es decir, este vector aleatorio tiene rango 2L, por lo que, por maximalidad de la uniforme, la entropía de este vector aleatorio
de x u x b es menor o igual a log de 2L. Y poniendo esto en la desigualdad anterior, tenemos que h de x va a ser menor o igual a log de 2L por la sumatoria sobre todas las aristas de phi estrella de E, que es exactamente rho estrella de H, porque es el óptimo. Y con esto, bueno, concluimos lo que queríamos, donde la constante que mencionamos al comienzo va a ser igual a 2. Y también se puede probar una cota inferior similar, que bueno, es lo que se ve acá. em, una cota inferior similar, pero esta demostración no utiliza técnicas de entropía, así que la vamos a omitir. Y se basa básicamente en encontrar un grafo conveniente, pero no utiliza técnicas de entropía. Okay, now we will talk about the Bregman theory. And firstly, we will giving a matrix. We define the permutation of it is defined as follow. And the series says if we take the 0, 1 matrix with the sum of each row equal to di, we have the following upper bound of the permutation. And there is three remarks of the Bregman theory. The first one is this upper bound is tight. And because if the n is divided by d, we can consider the graph made up of disjoint union of n divided d copies of KDD, where the KDD is the complete bipart graph. And the second one is the reason to choose A to be 0, 1 matrix is because now the permutation of it is related to the number of the perfect matching in a bipartite graph. We can correspond a 0, 1 matrix to a bipartite graph with two n verticals, and because one permutation contribute 1 if and only if there is a perfect matching in this party graph. And third one is there is a more general version of Bregman theory for the general graph with two n verticals, which is called the Cohen-Lowas theory. But we will not prove here because of the time limit. Now there is the entropy coming up again. First, if E is any event, we can define the conditional entropy of the X given E as follow. And we have the conditional, the maximal equality. And for a pair of random variables, we can also define the entropy of X given by Y as follow. And we have the property of called chain rule. Yeah, this is all the property we will use in this proof. This beautiful proof was given by Radhakrishnan using the property of entropy above. So now we will view a perfect matching in this graph as a bijection. If mi equal to j, we will say viuj is the edge of this graph. And now let X be a perfect matching selected uniformly from the set of all the perfect matching. By the maximal equality uniform, we have following equality. And now the problem is transformed to show the following inequality. Now we can get a quicker bound using the subadditive of property of entropy. We write X as a random vector. And by this property, we have following equality, but it's still a little bit far from what we want. So he used a new approach to get the result desired. The idea is let sigma be a permutation of 1 to the n, and we use the chain rule to write the entropy of X in a different way, some special way. And since for each permutation, we all have this form, so we can averaging among all the permutation of the 1 to the n, so we get the bottom of the formula. Now the key
key idea to this proof is when we estimate each summand, the idea is for each of them, the MK will reduce the choice of MK will reduced once the M sigma 1 to the M sigma L minus 1 have already been reviewed. So for fixed perfect matching and permutation, we can define NK as the number of the neighbors of vertical VK we can choose when the M sigma 1 to the M sigma L minus 1 have been reviewed. So since M is a perfect matching, we know this I is from the 1 to the DK. Now by definition of entropy and the conditional maximal equality, we can have the follow equality. So after some transform and using the key observation in the third equality, we can get our inequality. This is all the computation. And now we will prove the key observation. We claim the following: the indicator function sum among all the permutation is equal to n factorial divided dk. The idea is we can define following set AI equal to the all the permutation make the nk equal to I, and we can say for any two different numbers I prime j prime, we can say the order of the set is equally, because the I prime j prime are all only depends on the position of the m sigma 1 to the m sigma l minus 1. So we can adjust the permutation to make some, if the permutation belong to a I prime, we can make some vertical review later than k. So we have more choice. If the sigma belong to the aj prime, we can find new permutation that makes some verticals reviewing earlier than k. So we have less choice. And with this equality, and since all the sets are finite set, so we prove our claim. And that's finish our proof to Bregman theory. Y ahora vamos a dar una conclusión. Primero mencionamos algunos problemas abiertos, que son varios, dado que el tema es bastante recién. Una de las preguntas abiertas es sobre el teorema de Bregman que acabamos de ver. Y la pregunta sería de saber si las cotas todavía se tienen si consideramos un matching cualquier y no necesariamente un matching perfecto. Y vamos a enunciar dos conjeturas. La primera sería de ver que se tiene esta cota para un matching cualquier. Con KND sería una unión disjunta de n por d copias del grafo bipartito de tamaño d. Y una segunda conjetura sería de ver que esta cota se tiene para mt el número de matching de tamaño t para t entre 0 y n. Y con esa conjetura notamos que para el caso 0 es trivial y para el caso n es el teorema de Bregman que acabamos de ver. Y entonces la pregunta sería de ver si esto se tiene entre medio. En nuestro tema teníamos varios otros temas, por ejemplo, en la área de grafos, para dar una cota sobre la cantidad de coloración de vértices de grafos, pero no tenemos tiempo de entrar en detalle en esta presentación. Y esto sería nuestro tema. Muchas gracias por su atención.